Hay historias que nunca deberían contarse. Hay historias que se susurran en la oscuridad, que se guardan en cajas polvorientas, en el ático, que se llevan a la tumba junto con los secretos más terribles de una familia. Pero a veces historias encuentran la manera de salir a la luz. La historia que van a escuchar hoy cambió para siempre la vida de una familia entera. Una familia que creía conocerse. Una familia que pensaba que los secretos del pasado habían quedado enterrados para siempre. Se equivocaron. Todo comenzó cuando María Elena, una mujer de 67 años, decidió limpiar la casa de su padre después de su funeral. Una casa donde había crecido, donde había jugado de niña, donde había corrido por los pasillos sin saber que bajo esas mismas tablas del suelo se escondía algo que cambiaría todo. Su padre, don Roberto, había muerto llevándose secretos que creía que nadie descubriría jamás. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir. Y cuando María Elena encontró esa caja de madera escondida detrás de un falso panel en el sótano, su mundo se desplomó. Dentro había fotografías amarillentas, cartas escritas con letra y una grabadora de casete antigua, una grabadora que contenía 47 minutos de audio. 47 minutos que revelarían la verdad más oscura que una familia puede guardar. La verdad sobre el pacto de la cabaña. ¿Has encontrado alguna vez algo en tu casa que cambió todo lo que creías saber sobre tu familia? Déjanos tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque esta historia apenas está comenzando. María Elena nunca había sido una mujer valiente. Durante toda su vida había sido la hija obediente, la esposa sumisa, la madre que no hacía preguntas incómodas. Había aprendido desde pequeña que algunas cosas era mejor no saberlas. Pero ese día, mientras revisaba las pertenencias de su padre fallecido, algo cambió en ella. Tal vez fue la forma en que sus hermanos habían evitado ayudarla. Tal vez fue la manera extraña en que su padre había murmurado cosas sin sentido en sus últimos días. O tal vez, simplemente había llegado el momento de conocer la verdad. La casa olía a humedad y a recuerdos guardados. Don Roberto había vivido solo los últimos 15 años, desde que murió su esposa. Una casa demasiado grande para un hombre que cada día se hacía más pequeño, más silencioso, más ausente. María Elena había encontrado las cosas normales que se esperan en la casa de un anciano. Medicamentos vencidos, facturas sin pagar, fotografías de tiempos mejores. Nada fuera de lo común. Hasta que bajó al sótano. El sótano siempre había estado prohibido cuando eran niños. «Es peligroso», decía su padre. «Las escaleras están podridas, pueden lastimarse». Pero las escaleras no estaban podridas. De hecho, estaban en perfecto estado. Y fue allí, mientras movía unas cajas viejas, que María Elena notó algo extraño en la pared. Una de las tablas de madera parecía más nueva que las otras. Clara, como si hubiera sido cambiada recientemente. Cuando la empujó, la tabla se movió. Detrás había un espacio hueco, y dentro de ese espacio una caja de madera tallada a mano, una caja que su padre había estado escondiendo durante décadas. Cuando María Elena la abrió, sus manos temblaron, no por el frío del sótano, sino por algo mucho más profundo. Una sensación que le decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Las fotografías fueron lo primero que vio. En fotografías de su padre cuando era joven, en un lugar que ella no reconocía, una cabaña en medio del bosque. A él, hombres que María Elena había visto antes en las reuniones familiares, pero que siempre hablaban en voz baja, que siempre dejaban de hablar cuando los niños se acercaban. Su tío Miguel, su padrino Carlos, el viejo Esteban, que vivía al final del pueblo. En todos ellos, jóvenes, sonriendo a la cámara, pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba con las sonrisas
y entonces vio la grabadora en una grabadora de cassette antigua, de esas que se usaban en los años 70, pesada, con botones que habían sido usados miles de veces, y pegada a ella una nota escrita con la letra temblorosa de su padre: para quien encuentre esto después de mi muerte. Lo que van a escuchar en esta grabación pasó hace 45 años. Era joven, era estúpido, pensé que podía controlarlo. Me equivoqué. Ansí María Elena encuentra esto. Perdón, hija, perdóname por lo que hicimos, y perdóname por nunca haber tenido el valor de contártelo. María Elena leyó la nota 3 veces antes de entender lo que tenía en sus manos, en una confesión que su padre había grabado, sabiendo que algún día alguien la encontraría. Y cuando presionó el botón de play, cuando escuchó la voz de su padre saliendo de esa máquina vieja y oxidada, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué harías tú si encontraras una grabación como esta? ¿La escucharías o la destruirías? Cuéntanos en los comentarios qué decisión tomar. Y suscríbete para descubrir que eligió María Elena la voz que salió de esa grabadora. No, era la voz del hombre que María Elena había conocido como su padre. No era la voz calmada del señor que le leía cuentos antes de dormir. No, era la voz sabia del hombre que le daba consejos cuando tenía problemas en la escuela. Era la voz de un hombre joven, asustado, quebrado por algo que había hecho. Mi nombre es Roberto Mendoza. Comenzó la grabación. Tengo 28 años y no sé si voy a vivir para contarle esto a alguien más. La grabación tenía fecha en 15 de octubre de 1978. Años antes de que María Elena naciera. Ansí alguien está escuchando esto. Continuó la voz temblorosa de su padre. Es porque ya estoy muerto, y es porque finalmente tuvieron el valor de buscar la verdad que yo nunca pude contar. María Elena se sentó en el suelo frío del sótano, con la grabadora entre sus manos, sintiendo como su mundo comenzaba a desmoronarse palabra por palabra. Éramos 5. Decía su padre: Miguel, Carlos, Esteban, Joaquín y yo. 5 amigos que creíamos que podíamos jugar con fuerzas que no entendíamos. 5 idiotas que pensaron que podrían hacer un pacto y salir ilesos. Un pacto. La palabra resonó en la mente de María Elena como un eco en una caverna vacía. Todo comenzó cuando encontramos la cabaña. Continuaba la grabación. Era una cabaña vieja, abandonada, en lo más profundo del bosque de San Rafael. Habíamos ido a cazar, como hacíamos todos los fines de semana. Pero esa vez, algo fue diferente. La voz de su padre hizo una pausa larga, tan larga que María Elena pensó que la grabación se había terminado. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Un sollozo. Su padre estaba llorando. La casa no estaba vacía, murmuró entre lágrimas. Había alguien adentro, una mujer vieja, que nos dijo que había estado esperando a que llegaran 5 hombres jóvenes, 5 hombres que quisieran cambiar sus destinos. María Elena apretó la grabadora con más fuerza. Sus nudillos se habían puesto blancos. Nos dijo que podía darnos lo que más deseáramos: dinero, poder, amor, éxito, todo lo que quisiéramos, pero que había un precio. Siempre hay un precio. Y entonces su padre contó lo que habían pedido. A Miguel quería dinero. Su familia había perdido la granja y estaban a punto de quedarse en la calle. Carlos quería que la mujer que amaba lo amara de vuelta. Una mujer que se había enamorado de otro hombre, Esteban, quería curar a su hijo pequeño, que había nacido con una enfermedad que los médicos decían que no tenía cura. Joaquín quería venganza contra el hombre que había matado a su hermano en un accidente de coche y había salido libre del juicio. Ni Roberto quería una familia, quería encontrar a la mujer perfecta, casarse, tener hijos, ser feliz. La vieja nos escuchó a todos, decía la grabación, y luego sonrió. Dios mío,
Esa sonrisa era como si supiera algo que nosotros no sabíamos, como si hubiera estado esperando exactamente esas 5 peticiones. La mujer les había dicho que podía darles todo lo que pedían, pero que primero tenían que demostrar que realmente lo querían, que tenían que hacer un sacrificio, no un sacrificio que sellaría el pacto. Pensamos que se refería a dinero, murmuró la voz de Roberto, o algún objeto valioso. Nunca imaginamos lo que realmente quería. María Elena sintió que el aire del sótano se volvía más espeso, más difícil de respirar. Y entonces su padre dijo las palabras que cambiarían todo. Nos pidió que le trajéramos a un niño. El silencio que siguió fue ensordecedor. María Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese momento terrible de comprensión a su padre. El hombre que la había criado, que la había abrazado cuando tenía pesadillas, que le había enseñado a andar en bicicleta a su padre, había participado en algo impensable. Esta historia está a punto de tomar un giro que nunca podrás olvidar. Si crees que conoces a tu familia, piénsalo 2 veces. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y los secretos que guardamos. La grabación continuó, y cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundo en el corazón de María Elena. Al principio dijimos que no, sollozaba la voz de su padre. Todos dijimos que no, que éramos muchas cosas, pero no monstruos, que había límites que no cruzaríamos. Pero la mujer había sonreído, como si supiera que dirían que no, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Nos dijo que teníamos una semana para pensarlo, continuó Roberto. Una semana para decidir si realmente queríamos cambiar nuestras vidas o si íbamos a seguir siendo los perdedores que éramos. Y durante esa semana, todo en sus vidas comenzó a empeorar. Miguel recibió la notificación de desalojo. Tenía días para salir de la granja donde había nacido. A Carlos lo dejó su novia. No solo lo dejó, sino que se comprometió con su mejor amigo. El hijo de Esteban empeoró. Los médicos dijeron que le quedaban días de vida. Joaquín se enteró de que el hombre que había matado a su hermano había sido ascendido en su trabajo y se había comprado una casa nueva con el dinero del seguro. Roberto había conocido a una mujer hermosa en el pueblo, una mujer que le había sonreído, que había hablado con él, que le había dado esperanzas, hasta que la vio besándose con otro hombre en la plaza del pueblo. Era como si alguien hubiera puesto una maldición sobre nosotros, murmuró la grabación, como si esa vieja bruja hubiera hecho que todo lo malo que podía pasar, pasara al mismo tiempo. Fue Joaquín quien sugirió volver a la cabaña. Solo para hablar, había dicho, solo para ver si había otra manera. Pero todos sabían que era mentira. Todos sabían que ya habían tomado la decisión. Volvimos al 7º día, admitió Roberto, y la mujer estaba esperando, como si supiera exactamente cuándo íbamos a llegar. La mujer les preguntó si habían reconsiderado su oferta y uno por uno dijeron que sí, pero no cualquier niño, les había dicho la mujer. Tenía que ser un niño especial, un niño que nadie fuera a buscar, un niño que el mundo hubiera olvidado. Y entonces les había dado una dirección, la dirección de un orfanato en la capital, a 3 horas de viaje, un orfanato donde vivían niños que habían sido abandonados, niños que no tenían familia, niños que nadie adoptaba porque eran demasiado grandes, o tenían alguna discapacidad, o simplemente habían tenido mala suerte. Nos dijo que escogiéramos al niño más olvidado, saloso Roberto, al niño que menos posibilidades tenía de que alguien lo extrañara. María Elena tuvo que pausar la grabación. Se levantó del suelo del sótano y subió corriendo al baño, donde vomitó todo lo que tenía en el estómago. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como campanas de funeral.
a su padre. El hombre que ella había admirado toda su vida había participado en el secuestro de un niño cuando regresó al sótano. Sus manos temblaban tanto que casi no podía presionar el botón de play. Fuimos al orfanato el miércoles siguiente. Continuó la grabación. Nos hicimos pasar por una familia que quería adoptar. Dijimos que estábamos interesados en niños mayores, en niños que hubieran tenido dificultades para encontrar hogar. La directora del orfanato los había recibido con los brazos abiertos. Era raro que alguien quisiera adoptar niños grandes, les había dicho. La mayoría de las familias querían bebés inglés. Había mostrado a varios niños. Y entonces lo vimos, murmuró Roberto. Se llamaba Tomás. Tenía 8 años. Tenía una pierna más corta que la otra por un accidente que había tenido de bebé. Había estado en el orfanato desde los 3 años. Sus padres habían muerto en un incendio. Tomás era un niño tranquilo, tímido, que se escondía detrás de los otros niños cuando venían visitantes. Un niño que había aprendido a no tener esperanzas porque la esperanza dolía demasiado. La directora nos dijo que Tomás era un buen niño, pero que era difícil de adoptar por su cojera. Continuó la grabación. Que había estado a punto de ser adoptado 3 veces, pero que las familias siempre cambiaban de opinión cuando se daban cuenta de que iba a necesitar operaciones, terapia, cuidados especiales. Un niño que el mundo había olvidado en exactamente lo que la mujer había pedido. Le dijimos a la directora que nos interesaba Tomás Soloso Roberto, que queríamos llevárnoslo ese mismo día para que conociera la casa, para ver cómo se adaptaba a la directora. Había estado tan emocionada que había accedido inmediatamente. Había preparado una pequeña maleta con la ropa de Tomás y sus pocos juguetes. Cuando salimos del orfanato, Tomás venía en el asiento trasero del coche, abrazando un osito de peluche gastado, murmuró la grabación. Me miraba por el espejo retrovisor con esos ojos grandes, llenos de esperanza. Esperanza de que finalmente había encontrado una familia. La voz de Roberto se quebró completamente. No sabía que lo estábamos llevando a morir. ¿Cómo puede un ser humano llegar tan lejos por la desesperación? ¿Hay algo que justifique lo injustificable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero prepárate, porque lo que sigue es aún más perturbador. Suscríbete si tienes el valor de escuchar el final de esta historia. A María Elena había dejado de llorar no porque ya no sintiera dolor, sino porque había llegado a un punto donde el dolor era tan grande que su cuerpo simplemente se había desconectado, como un mecanismo de defensa contra una realidad demasiado terrible para procesar. La grabación continuaba, y la voz de su padre sonaba cada vez más pequeña, más quebrada. El viaje a la cabaña duró 2 horas más, murmuró Roberto. Tomás se había quedado dormido en el asiento trasero, abrazando su osito. De vez en cuando murmuraba cosas en sueños. Gracias, decía. Gracias por llevarme a casa. Casa. El niño pensaba que finalmente iba a tener una casa. A Miguel manejaba. El resto íbamos en silencio. Creo que todos estábamos pensando lo mismo, aunque todavía podíamos dar la vuelta. Que todavía podíamos llevarlo de regreso al orfanato y decir que había sido un error. Pero nadie dijo nada. Nadie detuvo el coche. Nadie salvó a Tomás. Cuando llegamos a la cabaña, ya había oscurecido. Continuó la grabación. La mujer estaba esperando en la puerta, como si hubiera sabido exactamente cuándo íbamos a llegar. Tomás se había despertado cuando el coche se detuvo. Había mirado por la ventana hacia la cabaña vieja y oscura, y por primera vez había mostrado miedo. ¿Esta es mi nueva casa?, había preguntado con su voz pequeña. Es solo una parada, le había mentido Carlos. Tenemos que recoger algo y luego seguimos. Pero cuando bajaron del coche, la mujer se había acercado directamente a Tomás. Hola, pequeño, le había dicho con una voz que era dulce como la miel, pero fría como el hielo. ¿Cómo te llamas? Tomás, había respondido el niño, escondiéndose detrás de las piernas de Miguel. Tomás, había repetido la mujer, saboreando el nombre como si fuera algo delicioso. ¡Qué nombre tan bonito! Ben,
Tomás, quiero mostrarte algo especial. La forma en que lo dijo, la forma en que miró al niño saloso Roberto, era como si fuera un depredador mirando a su presa, como si pudiera oler su miedo. Tomás no había querido entrar a la cabaña. Había comenzado a llorar, diciendo que quería volver al orfanato, que había cambiado de opinión sobre tener una familia, pero ya era demasiado tarde. Murmuró la grabación. Miguel lo cargó y lo metió a la cabaña. El niño lloraba y gritaba, pidiendo ayuda. Y nosotros no hicimos nada. Dentro de la cabaña, la mujer había encendido velas negras que olían a azufre y muerte. Había dibujado símbolos extraños en el piso con algo que parecía sangre seca. Y en el centro de todo, había una mesa de piedra, una mesa que parecía un altar. Tomás siguió llorando hasta que la mujer le puso una mano en la frente. Continuó, Roberto Ann. Y entonces se quedó completamente quieto, no dormido. No desmayado, solo quieto, como si hubiera salido de su propio cuerpo. La mujer había comenzado a hablar en un idioma que ninguno de ellos reconocía, palabras que sonaban como si vinieran del mismo infierno. Y mientras hablaba, las velas comenzaron a arder más brillantes, más altas. Le preguntamos qué iba a pasar. Soloso Roberto, ¿qué iba a hacer con el niño? Y la mujer había sonreído. Va a dar su vida para que ustedes puedan tener la suya, había dicho, como si fuera lo más natural del mundo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que realmente íbamos a hacer, murmuró la grabación. No era solo un ritual, no era solo un sacrificio simbólico. Era asesinato. Iban a matar a un niño inocente para conseguir lo que querían. Joaquín fue el primero en tratar de irse, continuó Roberto. Dijo que no podía hacerlo, que prefería quedarse pobre toda su vida, antes que matar a un niño. Pero cuando Joaquín trató de salir de la cabaña, la puerta no se abrió. Ann empujó, jaló, golpeó la madera con los puños, pero la puerta estaba sellada, como si hubiera sido soldada. Estamos atrapados aquí hasta que termine, había dicho la mujer, hasta que el pacto esté sellado. Y entonces había sacado un cuchillo largo, negro, que parecía absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla. Le dijo a Tomás que cerrara los ojos. Saloso Roberto, que no dolería, que iba a ser como quedarse dormido para siempre. Y el niño, bajo el hechizo de la mujer, había obedecido, había cerrado los ojos y había sonreído a una sonrisa inocente, confiada, la sonrisa de un niño que creía que los adultos siempre hacían lo correcto. Cuando la mujer levantó el cuchillo, murmuró la grabación, todos cerramos los ojos. No podíamos mirar, no podíamos ser testigos de lo que estábamos permitiendo que pasara, pero sí escucharon cuando la mujer murmuró una oración final. Escucharon cuando el cuchillo cortó el aire. Y escucharon cuando Tomás dejó de respirar. No hay palabras para describir el horror de lo que acabas de escuchar. Pero esta historia tiene un final que nadie esperaba. Un final que cambiará todo lo que creías saber sobre la justicia y el perdón. Suscríbete ahora, porque lo que viene después es la parte más impactante de toda la historia. El silencio que siguió en la grabación duró casi un minuto completo. Un minuto donde lo único que se podía escuchar era la respiración entrecortada de Roberto, como si cada aliento fuera una lucha contra la culpa que lo estaba devorando por dentro. Cuando abrimos los ojos, murmuró finalmente. Tomás estaba quieto sobre la mesa de piedra, sus ojos cerrados, las manos cruzadas sobre él. Pechón parecía que estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo. El niño que había soñado con tener una familia, que había abrazado su osito de peluche gastado, que había susurrado gracias en sus sueños, ese niño había muerto. La mujer limpió el cuchillo con un trapo blanco. Continuó Roberto. Y luego nos miró a todos con esa sonrisa terrible. Ya está hecho, dijo.
El pacto está sellado. Y entonces había comenzado a explicarles las reglas en el pacto. Les daría exactamente lo que habían pedido, pero tenía condiciones que ninguno de ellos había imaginado. Nos dijo que tendríamos lo que queríamos por exactamente 40 años. Saluzzo Roberto. 40 años de dinero, amor, salud, venganza, familia. Pero al final de esos 40 años, tendríamos que pagar el precio final. El precio final era sus propias vidas. En 40 años exactos, cada uno de ellos moriría. No de enfermedad, no de accidente, no de vejez. Simplemente dejarían de existir, como si nunca hubieran nacido. Y había algo más, murmuró la grabación, algo que nos hizo entender que habíamos hecho un trato con el mismo demonio. La mujer les había dicho que si alguno de ellos trataba de contar lo que había pasado, si alguno revelaba el secreto del pacto, todos morirían inmediatamente, todos, incluyendo sus familias. Nos dijo que estábamos unidos para siempre, Saluzzo Roberto, que el alma de Tomás nos había atado con cadenas invisibles, que donde fuera uno, irían todos. Cuando salieron de la cabaña, ya era de madrugada. El cuerpo de Tomás había desaparecido. La mesa de piedra estaba limpia. Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera negra, ni la mujer. La mujer se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Nos fuimos sin hablar, murmuró Roberto. Cada uno se fue a su casa, tratando de convencerse de que todo había sido una pesadilla, que nada de eso había pasado realmente. Pero al día siguiente, comenzaron a llegar los resultados. A Miguel recibió una llamada. Un pariente lejano había muerto y le había dejado una herencia que pagaba todas sus deudas y le permitía comprar una granja 3 veces más grande que la que había perdido a Carlos. Se encontró con su exnovia en la calle. Elizaides, por haberlo dejado, le dijo que había cometido un error terrible, que lo amaba y que quería volver con él. El hijo de Esteban se despertó completamente curado. Los médicos no podían explicarlo. Llamaron a la prensa. Hablaron de milagro en Joaquín. Leyó en el periódico que el hombre que había matado a su hermano había muerto en un accidente de coche. El mismo tipo de accidente que había causado él, Roberto. Roberto conoció a Carmen, la mujer más hermosa que había visto en su vida. Una mujer que se enamoró de él a primera vista, que lo amó con una devoción total, que le dio 3 hijos hermosos y una vida de felicidad perfecta. Durante 40 años, tuvimos todo lo que habíamos pedido, murmuró la grabación, y durante 40 años, tratamos de olvidar el precio que habíamos pagado por ello. Pero los pesadillas nunca pararon. Cada uno de ellos soñaba con Tomás, con sus ojos inocentes, con su sonrisa confiada, con la forma en que había dicho gracias mientras dormía en el coche. Nunca hablamos de ello, Saluzzo Roberto, ni una sola vez en 40 años, cuando nos veíamos en reuniones familiares, en el pueblo, en la iglesia. Actuábamos como si fuéramos solo viejos amigos, como si no compartiéramos el secreto más terrible del mundo. Pero todos sabían, todos contaban los días, todos esperaban el momento cuando el pacto llegara a su fin. Miguel murió primero, murmuró Roberto, exactamente 40 años después. Del pacto se quedó dormido una noche y simplemente no despertó sin enfermedad, sin dolor. Solo se fue. Después fue Carlos, luego Esteban, después Joaquín y ahora era el turno de Roberto. Estoy grabando esto porque sé que me queda poco tiempo, sollozó. Porque sé que en unos días voy a seguir a mis amigos y porque alguien tiene que saber la verdad sobre lo que habían hecho, la verdad sobre el precio que habían pagado, la verdad sobre Tomás, el niño inocente que había muerto para que ellos pudieran tener sus sueños. Si María Elena encuentra esta grabación, murmuró Roberto, quiero que sepa que todo lo bueno en mi vida, mi matrimonio con su madre, mis hijos,
mi felicidad. Todo eso se construyó sobre la tumba de un niño inocente. Y entonces Roberto había dicho algo que le partió el corazón a María Elena. Quiero que sepa que cada vez que la abrazaba, cada vez que le decía que la amaba, una parte de mí pensaba en Tomás, en el niño que nunca tuvo la oportunidad de abrazar a su propia hija. La verdad más dolorosa es que a veces las personas que más amamos son capaces de las cosas más terribles. ¿Puedes perdonar lo imperdonable? ¿Puedes amar a alguien sabiendo lo que hizo? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado. María Elena apagó la grabadora. No podía escuchar más, no procesar más horror, más culpa, más dolor. Se quedó sentada en el suelo del sótano durante horas, mirando la caja de madera, las fotografías, la grabadora, evidencia de una verdad que había destruido todo lo que creía saber sobre su vida. Su padre había asesinado a un niño en su familia feliz, su infancia llena de amor, todos los momentos hermosos que había compartido con su padre. Todo eso había sido construido sobre la sangre de un niño inocente llamado Tomásán. Cuando finalmente logró levantarse del suelo, ya había oscurecido. María Elena subió las escaleras como un zombi, con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. Necesitaba salir de esa casa llena de secretos y muerte. Pero cuando llegó a la sala, se detuvo sobre la mesa. Había algo que no estaba allí. Antes, un osito de peluche gastado, un osito pequeño, viejo, con un ojo faltante y el pelo aplastado por años de abrazos. El mismo osito que había visto en las fotografías de la caja, en el osito de Tomás. María Elena sintió que las piernas se le doblaban. Se aferró al respaldo de una silla, tratando de encontrar una explicación lógica. Había estado tanto tiempo en el sótano que su mente estaba jugándole trucos. El osito había estado en la caja y simplemente lo había olvidado. Había tan perturbada por la grabación que no recordaba haberlo sacado. Pero cuando se acercó a tocarlo, el peluche estaba tibio, como si alguien lo hubiera estado abrazando. Entonces escuchó algo que le heló la sangre en pasos pequeños, corriendo por arriba, pasos de niño. María Elena miró hacia el techo, siguiendo el sonido. Los pasos se movían de un lado a otro del segundo piso, como si alguien estuviera jugando. Como si un niño estuviera jugando en las habitaciones de arriba. No, murmuró María Elena. No. Esto no está pasando. Pero los pasos continuaron. Y entonces escuchó algo peor aún. Una voz de niño, cantando una canción de cuna con una melodía triste y dulce. María Elena conocía esa canción. Era la misma que su padre le cantaba cuando era pequeña. La misma canción que había escuchado miles de veces durante su infancia. Pero ahora sonaba diferente. Ahora sonaba como si viniera de muy lejos, como si viniera del otro lado de la muerte. Los pasos se detuvieron justo arriba de donde estaba María Elena, y entonces escuchó un golpe en el techo. Luego, otro y otro, como si alguien estuviera golpeando el piso de arriba con los puños pequeños, como si un niño estuviera tratando de llamar su atención. María Elena sabía que debería salir corriendo de la casa. Sabía que debería huir y nunca regresar. Pero algo la detuvo. Una sensación extraña. Una sensación de que el niño de arriba no estaba tratando de asustarla. Estaba tratando de comunicarse con ella con manos temblorosas. María Elena tomó el osito de peluche y subió las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies como un gemido de dolor. La casa parecía más fría con cada paso que daba, como si la temperatura bajara grado por grado. Cuando llegó al segundo piso, los pasos se habían detenido. El silencio era ensordecedor. María Elena caminó por el pasillo, revisando cada habitación. La habitación de sus padres, su antigua habitación, el cuarto de huéspedes, todas estaban vacías.
Pero cuando llegó a la última habitación, la habitación que su padre siempre había mantenido cerrada con llave, la puerta estaba abierta a María. Elena nunca había entrado a esa habitación. Durante toda su infancia, su padre le había dicho que era su oficina privada, que tenía papeles importantes del trabajo, que era muy aburrida para los niños, pero ahora, al ver la habitación por primera vez, María Elena entendió por qué. La había mantenido cerrada Anne. Era la habitación de un niño. Había una cama pequeña con sábanas azules, juguetes ordenados en estantes en libros de cuentos, dibujos colgados en las paredes, dibujos firmados con una letra infantil Tomás Anera, como si su padre hubiera tratado de recrear la habitación que Tomás nunca había tenido. La habitación que el niño había soñado cuando pensaba que finalmente había encontrado una familia y sentado en la cama, como si hubiera estado esperándola toda su vida. Había un niño de 8 años, con el pelo castaño y ojos grandes y tristes. Un niño que cojeaba ligeramente de la pierna derecha. Tomás, el niño que había muerto 45 años atrás, estaba sentado en la cama, mirándola con una sonrisa tímida. «Hola», dijo con una voz que sonaba como el eco de un eco. «¿Eres María Elena?» María Elena no podía hablar. Nope. Moverse solo, podía quedarse parada en la puerta, mirando al fantasma del niño que su padre había ayudado a asesinar. «Tu papá me habló mucho de ti», continuó Tomás. «Me dijo que eras muy inteligente, que te gustaba leer, que tenías el corazón más grande del mundo». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. «Me dijo que si algún día tenía la oportunidad de conocerte, te dijera que lo sentía mucho», murmuró el niño, «que nunca quiso lastimarme, que era joven y estúpido, y que se arrepintió cada día de su vida». María Elena finalmente encontró su voz. «¿Por qué estás aquí?», susurró Tomás. Sonrió con esa sonrisa inocente que había tenido cuando estaba vivo. «Porque ya es tiempo», dijo. «Tiempo de que la verdad salga a la luz. Tiempo de que el mundo sepa lo que pasó. Tiempo de que mi historia sea contada». El niño se levantó de la cama y caminó hacia María Elena, cojeando ligeramente. «Durante 45 años he estado esperando», murmuró, «esperando a que alguien me encontrara, esperando a que alguien me diera voz». Cuando llegó frente a María Elena, extendió su mano pequeña. «¿Me ayudas?», preguntó. «¿Me ayudas a contar mi historia?». Y María Elena, mirando los ojos llenos de dolor y esperanza de ese niño fantasma, entendió lo que tenía que hacer. Hay momentos en la vida donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. María Elena está a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Chehe tú en su lugar. Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para descubrir cómo termina esta historia que te quitará el sueño. A María Elena tomó la mano fría del niño en el momento en que sus dedos se tocaron. Sintió algo que nunca había experimentado antes. No era miedo, no era tristeza. Era ampasan, una paz extraña, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «Cuéntame tu historia», le dijo a Tomás. «Cuéntame lo que realmente pasó». «Why?» Tomás le contó sobre la vida en el orfanato, donde los niños aprendían desde pequeños que nadie los quería realmente. Le contó sobre las noches frías donde se abrazaba a su osito de peluche, soñando con una familia que lo amararan. Le contó sobre el día que llegaron los 5 hombres, fingiendo ser una familia que quería adoptarlo. «Sabía que algo estaba mal», murmuró Tomás. «Desde el momento en que los vi, había algo en sus ojos, algo que no encajaba con sus sonrisas. Pero era un niño de 8 años que había soñado toda su vida con tener padres. Y cuando la esperanza está ahí, es imposible no aferrarse a ella. En el coche traté de convencerme de que todo iba a estar bien», continuó el niño fantasma, «que finalmente había encontrado mi familia, que iba a tener hermanos, una habitación propia, alguien que me leyera cuentos antes de dormir». Le contó sobre el viaje a la cabaña,
sobre cómo había sentido que el miedo crecía en su estómago con cada kilómetro que avanzaban hacia el bosque, le contó sobre la mujer terrible que los había recibido, sobre cómo había sabido inmediatamente que esa mujer no era humana. Cuando me puso la mano en la frente, murmuró Tomás, salí de mi cuerpo, pude ver todo lo que pasaba, pero no podía mover, no podía gritar, no podía pedirles que me salvaran. Le contó sobre cómo había visto a los 5 hombres llorar, mientras la mujer levantaba el cuchillo, sobre cómo había entendido en ese último momento que los hombres no eran malvados, eran débiles. Tu papá fue el que más lloró, le dijo Tomás a María Elena. Cuando todo terminó, él se acercó a la mesa y me acarició el pelo. Me pidió perdón en voz tan baja que solo yo pude escucharlo. Y entonces Tomás le contó el secreto que había estado guardando durante 45 años, en el secreto que cambiaría todo. La mujer les mintió, murmuró el niño. No era una bruja, no era un demonio, no tenía poderes sobrenaturales. María Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir?, susurró. Era solo una mujer loca, continuó Tomás. Una mujer que vivía sola en el bosque, que había perdido la razón hace mucho tiempo. Una mujer que había convencido a 5 hombres desesperados de que podía darles lo que querían a cambio de Ney, a cambio de matarme. No había habido magia, no había habido pacto sobrenatural, no había habido poderes diabólicos, solo había sido una mujer enferma que había manipulado a 5 hombres débiles para que cometieran asesinato. Pero entonces, ¿cómo obtuvieron lo que pidieron?, preguntó María Elena a Tomás. Sonrió con tristeza. No lo obtuvieron por magia, murmuró. Lo obtuvieron porque después de hacer algo tan terrible, trabajaron más duro que nunca para merecer las cosas buenas que les pasaban. Miguel había trabajado 18 horas al día durante años para hacer crecer su granja. La herencia que había recibido era real, pero había venido de un pariente que ni siquiera sabía que existía. Carlos había luchado durante meses para reconquistar a su novia, cambiando todo lo que había estado mal en su relación. Esteban había llevado a su hijo a todos los médicos del país hasta encontrar uno que pudo curarlo. La cura había existido siempre, solo había necesitado buscar lo suficiente. Joaquín no había matado al hombre que había asesinado a su hermano. El hombre había muerto en un accidente real, causado por la misma negligencia que había mostrado toda su vida. Y Roberto había conocido a Carmen porque había comenzado a frecuentar lugares diferentes, a sonreír más, a ser el tipo de hombre que una mujer podría amar. La culpa los hizo trabajar más duro, explicó Tomás. El horror de lo que habían hecho los convirtió en mejores hombres, sin que se dieran cuenta, pero murieron, murmuró María Elena. Murieron exactamente 40 años después. Tomás asintió, porque se habían convencido tanto de que el pacto era real, que sus propios cuerpos se rindieron cuando llegó el momento, murmuró. Murieron de culpa, murieron porque creían que merecían morir. María Elena sintió como si todo lo que había creído sobre la vida, la muerte, la justicia y el perdón se hubiera puesto patas arriba. Su padre no había sido víctima de fuerzas sobrenaturales, había sido víctima de su propia debilidad, de su propia desesperación, de su propia culpa. ¿Por qué me estás contando esto?, le preguntó a Tomás. El niño fantasma la miró con esos ojos grandes, llenos de una sabiduría que no debería haber tenido a los 8 años. Porque quiero que sepas que tu papá te amó de verdad, murmuró. No porque un pacto mágico le haya dado una familia, sino porque después de hacer algo terrible, dedicó cada día de su vida a tratar de ser digno del amor que tú le dabas. Y entonces Tomás le dijo algo que cambió todo, y porque quiero que sepas que lo perdono. El perdón es la fuerza más poderosa del universo. Puede sanar heridas que parecían imposibles de curar, pero
¿Es suficiente el perdón para borrar el pasado? Comparte esta historia si crees en el poder del perdón y suscríbete para ver cómo termina esta saga que ha tocado millones de corazones. Las palabras de Tomás resonaron en el aire como campanas de iglesia. Lope, 3 palabras que contenían más poder que toda la magia que los 5 hombres habían creído invocar. 45 años atrás, a María Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No algo malo, sino algo que había estado conteniéndola, algo que había estado aplastando su corazón sin que se diera cuenta. ¿Cómo puedes perdonarlos? Susurró ante. Quitaron todo. Te quitaron tu vida, tu futuro, tu oportunidad de crecer, de enamorarte, de tener hijos. Tomás sonrió con esa sonrisa que había mantenido durante 45 años de muerte. Porque el odio duele más que el perdón, murmuró Anne. ¿Y por qué? Porque he estado observando. Durante 45 años, el espíritu de Tomás había seguido a los 5 hombres. No para atormentarlos, sino para entender. Había visto a Miguel trabajar hasta la madrugada, donando en secreto dinero a orfanatos cada año en el día del aniversario de la muerte de Tomás. Había visto a Carlos tratar a los hijos de otros con la ternura que nunca pudo mostrarle a él, como si cada abrazo fuera una disculpa. Había visto a Esteban convertirse en el médico más compasivo del pueblo, dedicando su vida a salvar niños, como si cada vida que salvara pudiera devolver la que él había ayudado a quitaran. Había visto a Joaquín rechazar toda violencia, convertirse en un hombre de paz que predicaba el perdón, incluso cuando lo lastimaban. Y había visto a Roberto. Tu papá fue el que más sufrió, le dijo Tomás a María Elena, cada vez que te abrazaba, cada vez que te cantaba esa canción de cuna, cada vez que te besaba en la frente antes de dormir. Pensaba en mí. Roberto había construido esa habitación secreta cuando María Elena tenía 5 años. La había llenado con todo lo que había imaginado que le gustaría a Tomás. Juguetes que nunca había podido tener, libros que nunca había podido leer, una cama cómoda donde nunca había podido dormir. Cada noche, tu papá venía a esa habitación, murmuró Tomás. Se sentaba en esa cama y me pedía perdón. Me contaba sobre su día, sobre lo mucho que te amaba, sobre lo orgulloso que estaba de ti. Roberto había vivido 40 años con 2 hijas, a María Elena, la hija real que adoraba con todo su corazón, y Tomás, el hijo fantasma al que le debía una disculpa eterna. Me contaba sobre tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus buenas calificaciones en la escuela, continuó el niño. Me mostraba tus dibujos. Me decía que eras la niña más inteligente y bonita del mundo. Y entonces Tomás le reveló el secreto más doloroso de todos. Me dijo que si pudiera cambiar el pasado, si pudiera intercambiar su vida por la mía, lo haría sin dudarlo un segundo. María Elena comenzó a llorar, no de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Una mezcla de dolor, amor, pérdida y comprensión, que no tenía nombre. Pero hay algo más que necesitas saber, murmuró Tomás. Algo sobre por qué estoy aquí contigo ahora. El niño fantasma se acercó más a María Elena, y ella pudo ver que sus ojos tenían una luz extraña, como si estuviera brillando desde adentro. Los 5 hombres murieron llevándose el secreto, dijo. Pero el secreto no murió con ellos. La mujer de la cabaña seguía viva, seguía viviendo en el mismo lugar, esperando a que llegaran otros hombres desesperados, otras personas dispuestas a hacer cualquier cosa por conseguir lo que querían. Hay más niños, susurró Tomás, más niños que han desaparecido de orfanatos, más familias que creen que sus hijos fueron adoptados por familias amorosas. Durante 45 años, la mujer había seguido con su juego macabro, convenciendo a personas desesperadas de que podía darles lo que querían a cambio de un sacrificio terrible. Y nadie había denunciado nunca, porque nadie quería admitir lo que había hecho. Por eso necesito que me ayudes,
le dijo Tomás a María Elena. Necesito que cuentes mi historia. Necesito que la verdad salga a la luz para que nadie más tenga que morir. María Elena entendió lo que Tomás estaba pidiendo. Tenía que exponer el secreto más oscuro de su familia. Tenía que destruir la memoria de su padre, manchar el nombre de su familia, enfrentar el juicio del mundo entero. Tenía que cambiar su vida perfecta por la verdad terrible. Sí hablo, murmuró María Elena. La gente va a odiar a mi papá, van a odiar a mi familia, van a pensar que somos monstruos. Tomás asintió. Pero si no hablas, murmuró, más niños van a morir. Era la decisión más difícil que cualquier persona podría enfrentar, proteger la memoria del hombre que había amado más que a nadie en el mundo, o salvar a niños inocentes que aún podían tener futuro. María Elena miró los ojos de Tomás, esos ojos que habían visto la muerte demasiado pronto, que habían sido traicionados por los únicos adultos en quienes había confiado y supo lo que tenía que hacer. «Te ayudo», susurró Anne, y en el momento en que dijo esas palabras, Tomás sonrió una sonrisa real, llena de paz, llena de gratitud, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Gracias», murmuró, «gracias por darme voz». Y entonces comenzó a desvanecerse lentamente, como si finalmente pudiera descansar. «¿A dónde vas?», preguntó María Elena. «¿A dónde van los niños cuando alguien finalmente los rescata?», murmuró Tomás a casa. «A veces hacer lo correcto significa sacrificar lo que más amamos. María Elena acaba de tomar la decisión más valiente de su vida. ¿Tú tendrías el coraje de hacer lo mismo? Comparte tu opinión en los comentarios. Y suscríbete, porque la historia de Tomás está a punto de cambiar el mundo para siempre. En 6 meses después, María Elena estaba parada frente a una cámara de television. A su lado había una mesa con evidencia a las fotografías amarillentas, la grabadora vieja, el osito de peluche gastado de Tomás y en sus manos tenía la transcripción completa de la confesión de su padre. «Mi nombre es María Elena Mendoza», dijo con voz firme, «y lo que van a escuchar va a ser difícil de creer, pero cada palabra es verdad». Durante 1 hora completa, contó la historia de Tomás. Contó sobre los 5 hombres desesperados que habían hecho lo impensable. Contó sobre la mujer de la cabaña que seguía libre, que seguía matando niños. Contó sobre el dolor, la culpa, el perdón y la redención. Y cuando terminó, el mundo entero había cambiado. La historia se volvió viral. En cuestión de horas, millones de personas la compartieron, la comentarán, lloraron con ella, pero más importante, la policía actúan usando las indicaciones que Roberto había dejado en su grabación. Encontraron la cabaña en el bosque de San Rafael, encontraron a la mujer, que ahora era una anciana de más de 90 años, pero que seguía esperando visitantes y encontraron los restos de 17 niños más. 17 niños que habían desaparecido de orfanatos durante los últimos 40 años. 17 niños que nadie había buscado porque el mundo había creído que habían encontrado familias amorosas. La mujer fue arrestada, juzgada y condenada. Pero más importante que eso, su red fue desmantelada. Los cómplices que había tenido durante décadas fueron encontrados y enfrentaron la justicia, y por primera vez en 45 años, ningún niño más desapareció de un orfanato bajo circunstancias misteriosas. María Elena tuvo que enfrentar el odio de mucha gente. Hubo quienes la llamaron traidora por exponer a su padre. Hubo quienes dijeron que debería haber mantenido el secreto enterrado, pero también recibió cartas de agradecimiento de familias que habían perdido hijos. Recibió el apoyo de organizaciones que protegían niños. Recibió el reconocimiento de un mundo que finalmente entendía que a veces la verdad duele, pero es necesaria. Y una noche, mientras revisaba su correo, encontró una carta que no tenía remitente. Adentro había un dibujo hecho con crayons de colores. Era el dibujo de una casa con una familia feliz, un papá, una mamá
y varios niños sonriendo bajo un sol amarillo brillantan y en la esquina inferior, con letra infantil, estaba escrito «An gracias». Tomás y sus amigos. María Elena sonrió y puso el dibujo en su refrigerador. En esa noche durmió, mejor de lo que había dormido en meses, porque sabía que en algún lugar 17 niños que habían estado perdidos finalmente habían encontrado el camino a casa. Y Tomás, el niño que había esperado 45 años para contar su historia, finalmente había encontrado la paz. La historia del pacto de la cabaña se convirtió en una leyenda, no una leyenda de terror, sino una leyenda de esperanza, una historia sobre cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz, una historia sobre cómo el perdón puede ser más poderoso que la venganza, y una historia sobre cómo a veces los muertos pueden salvar a los vivos. María Elena nunca volvió a ver a Tomás, pero a veces, cuando pasaba por orfanatos o veía niños jugando en el parque, sentía una presencia cálida a su lado, la presencia de un niño que había aprendido que incluso en la muerte podía proteger a otros, y sabía que su padre, donde quiera que estuviera, finalmente había encontrado el perdón que había buscado durante 40 años, porque a veces la redención no viene por los pecados que cometemos, viene por el valor que tenemos para enfrentarlos. Esta historia termina aquí, pero tu historia apenas está comenzando. Cada día tienes la oportunidad de elegir entre lo fácil y lo correcto, entre el silencio y la verdad, entre el miedo y el amor. ¿Qué eliges tú? Comparte esta historia si crees que la verdad siempre debe salir a la luz. Suscríbete si quieres más historias que cambien tu perspectiva sobre la vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿hay algún secreto familiar que crees que debería ser revelado? Tu historia podría salvar vidas, tal como lo hizo la historia de Tomás. Hay historias que cambian todo, historias que nos enseñan que el amor verdadero a veces significa sacrificar lo que más queremos proteger, historias que nos muestran que, incluso en las decisiones más terribles, puede haber redención. En la historia de Tomás, de Roberto, de María Elena, es una historia sobre todos nosotros, sobre las decisiones difíciles que enfrentamos, sobre los secretos que guardamos, sobre el precio que pagamos por nuestros sueños, y sobre el poder que tenemos para cambiar el mundo, una verdad a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la verdad más difícil. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, porque en este canal no solo contamos historia, revelamos verdades que pueden cambiar vidas. Y quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima que el mundo necesite escuchar.